En este nuevo video seguiremos recordando a los que sin duda alguna son los personajes más olvidados en la historia de AAA, ya que como todos ustedes saben, de la mente del licenciado Antonio Peña salieron una gran variedad de ellos, los cuales en su mayoría, como se podrán dar cuenta, quedaron en el olvido, ya que no lograron entrar en el gusto del público, terminaron saliendo de la empresa, nunca se les dio una oportunidad real o simplemente fueron creados para un objetivo en específico, como ser parte de una rivalidad misma que terminarían perdiendo, para luego portar otro personaje o regresar al que tenían en sus inicios. Claro que no todos fueron creación de Toño Peña o AAA, aunque aún así, en muchos de los casos acabarían pasando desapercibidos dentro de la empresa, convirtiéndose en los personajes más olvidados en la historia de la Caravana Estelar, los cuales en esta ocasión seguiremos recordando. Ice Killer, años en activo de 1992 a 1997. Otros personajes que portó dentro de la empresa. En su etapa con la Caravana Estelar AAA solo utilizó el personaje de Ice Killer, teniendo un gran impacto sobre todo en los años 1993 y 1994, compartiendo el cuadrilátero con las grandes estrellas de la época. Dato interesante: este llamativo personaje, inspirado claramente en Jason de la saga de películas Viernes 13 y que era presentado como un canadiense jugador de hockey, estaba interpretado por Juan Carlos Varela, mismo que fue descubierto por Antonio Peña, quien buscaba talento para su nueva empresa mientras luchaba en el Pabellón Azteca. Así que al cerrarse este recinto, lo invita a formar parte de AAA, haciendo su presentación el viernes 15 de mayo de 1992 en el Auditorio Benito Juárez de Veracruz. Así es, Ice Killer fue parte de la primera función en la historia de la Caravana Estelar, haciendo equipo con Fuerza Guerrera y La Parca para enfrentar a Octagón, Justiciero y Ángel Azteca en la lucha semiestelar de la función. Para comenzar, tenemos un caso muy interesante, y para eso tenemos que viajar hasta la primera edición de Héroes Inmortales, realizado un 7 de octubre del 2007. Pues dentro de lo que sería la Copa Antonio Peña, veríamos la presencia de una de las más grandes estrellas en la industria durante la década de los 90s, Scott Hall o Razor Ramón en WWF, mismo que para el 2007 se encontraba en TNA, empresa con la cual AAA tenía una alianza. Así que lo veríamos participar dentro de esta copa, apareciendo como el participante número 11 y usando el clásico tema de la NWO, además de llegar acompañado por Ron Killings y X-Pac, tomándose todo el tiempo del mundo para subir al hexadrilátero, donde tendría que enfrentarse a un disminuido Charlie Manson, el cual había entrado a la lucha como número 1. Así que este mano a mano comenzaba con un dominio por parte del extranjero, aprovechando su peso y estatura, por lo que dentro del papel la copa ya tenía ganador, y sería Scott Hall. Afortunadamente para todos los presentes, Charlie Manson lograba contraatacar, además de buscar el conteo de 3, que solo quedaría en 2 palmadas. Pero esto no duraría mucho, pues el representante de los Estados Unidos retomaba el control de las acciones para acercarse cada vez más a la victoria. Y es que a pesar de los intentos de Charlie Manson por responder, siempre terminaba siendo dominado por su rival, el cual parecía no desgastarse. Finalmente Scott Hall aplicó un contralona que parecía acabaría todo, pero perdonaba a Charlie Manson para repetir el ataque, que afortunadamente quedaba en solo 2 palmadas. Por lo que Scott Hall comenzó a molestarse, teniendo que recurrir a la artillería pesada, el Outsider Edge, su movimiento final,
por lo que levantó a Charlie Manson para poder aplicarlo sin imaginar que el mexicano lograría quitarse para así buscar el toque de espaldas que no llegaba. Posteriormente, Scott Hall le daba 2 rodillazos en el abdomen, además de intentar un suplex que inteligentemente fue contraatacado por Charlie Manson al lograr llevarse a su fuerte oponente al toque de espaldas, que esta vez sí llegaba a las 3 palmadas, quedando eliminado de la Copa Antonio Peña, en lo que sería su única participación dentro de AAA. The Killer, años en activo de 1995 a 1998. Otros personajes que portó dentro de la empresa. Como parte de AAA solo portó el personaje de The Killer, un luchador con pasado en la UWA que había causado una buena impresión desde su debut en el toreo de 4 Caminos, siendo parte de las luchas estelares gracias a su estilo recio y su llamativo atuendo en color negro. Dato interesante: The Killer siempre fue presentado como un luchador extranjero y al llegar a AAA no fue la excepción, siendo presentado como el asesino del Bronx y oriundo de los barrios de Nueva York en los Estados Unidos, además de salir acompañado por Miss Janet, quien era su manager, formando un equipo despiadado. Sin embargo, este luchador no era norteamericano, así es, era mexicano, y antes de portar el personaje de The Killer, fue conocido como Siglo XX, el cual perdió la máscara contra 100 Caras, además de ser hermano de Enrique Vera. El siguiente luchador estuvo un corto tiempo dentro de la caravana estelar, teniendo una historia de cómo llegó muy interesante, pues impresionó a Conan y Antonio Peña gracias a sus presentaciones en funciones realizadas tanto en California como en Tijuana, pues cuando la empresa se presentaba ahí era utilizado como el clásico extranjero arrogante, razón por la cual le ofrecieron trabajar en México como parte oficial del elenco de AAA, siendo de esta manera como nace el personaje de Madonna's Boyfriend, mismo que antes de eso utilizaba el personaje de Killer Blonde, un clásico rudo arrogante como ya lo había mencionado, que al poco tiempo se unió a los Gringos Locos, agrupación que terminaría marcando época, pero con una muy corta duración, pues con la inesperada muerte de Art Love Machine, sus integrantes no vieron el sentido de continuar unidos, razón por la cual Madonna's Boyfriend, quien también fue parte del histórico pay-per-view When Worlds Collide en 1994, terminaría dejando la empresa tras un año de estancia. La Calaca, años en activo, solamente unos meses entre 1996 y 1997. Otros personajes que portó dentro de la empresa. Luis Alberto Medina llegó a AAA como el Sanguinario, un luchador muy reconocido en el norte del país. Posteriormente usaría el personaje de King Lion en algunas funciones, y después de ser la Calaca, usó el personaje de Máscara Sagrada y el de Máscara Maligna. También se dice que usó el personaje del Gigante Draco 2 en aquella lucha donde la Parca consiguió su primera máscara durante el Rey de Reyes del año 2000. Dato interesante: el 13 de diciembre de 1996 aparece la Calaca dentro de las carteleras de AAA, siendo claramente la contraparte de la Parca, incluso con los colores de su atuendo invertidos, aunque para este punto Adolfo Tapia ya se había marchado a los Estados Unidos y como tal aún no nacía la Parca Junior. Posteriormente perdería la máscara en la segunda parte de la Triple Manía 5, luego de quedarse dentro de la jaula en una lucha frente a los Payasos, algo que no debía suceder, pues la Parca Junior era el luchador que estaría presente en este combate. Sin embargo, se encontraba lesionado, razón por la cual la Calaca tomó su lugar,
perdiendo gracias a que precisamente la Parca Jr. apareció para ayudarlo, lanzando un vaso con líquido que fue recibido por la calaca, cayendo hacia el cuadrilátero. En el año 2009 aparece dentro de las carteleras de AAA una agrupación llamada la Yakuza, integrada por Kenzo Suzuki, el Oriental y Suji-san, luchador japonés de peso crucero y con una enorme experiencia en empresas como All Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling Zero One, Dragon Gate, PWG por mencionar algunas, que estaría dentro de la 3 veces estelar en 2 etapas, en las que, como lo mencioné, vio sus primeras apariciones dentro de esta agrupación, la cual llegaría a tener una buena racha de victorias, hasta que fueron derrotados por los Psycho Circus en Verano de Escándalo. Posteriormente, una lesión lo dejaría fuera de los cuadriláteros por un mes. Lamentablemente, cuando regresó, la Yakuza se había separado, por lo que comenzó a luchar de forma individual buscando el campeonato crucero. De igual manera, a finales de año tendría otra lucha junto a sus ex compañeros, pero serían derrotados por los Wagner Maníacos, para al poco tiempo abandonar la empresa. Posteriormente haría su regreso en el 2011, pero ahora dentro del bando técnico, aunque no duraría mucho tiempo, quedando su participación en el olvido. El Giro y el Colorado. Años en activo de 1992 a 1995. Otros personajes que portaron dentro de la empresa. Dentro de AAA, Giro tendría el personaje de Frisbee, mientras que el Colorado sería Frisbee segunda versión. Dato interesante: sus personajes eran muy peculiares, pues se trataba de 2 gallos, así es, de los que participan en las peleas dentro de los palenques. Incluso fueron llamados los Reyes del Palenque y hacían su entrada con la canción El Gallo Colorado, que hace referencia precisamente a las peleas de gallos. Además de que ambos estuvieron presentes en la histórica primera función de AAA, haciendo equipo con Winners para enfrentar a los Destructores, Tony Arce, Rocco Valente y Vulcano. El siguiente luchador es oriundo de Amarillo, Texas, y llega a AAA en el año 2000. Su nombre, Big Tiger Steel, un gigante que tenía el personaje de gringo odioso, como lo llamaba el Rudo Rivera, además de que hacía sus apariciones lanzando nopales hacia el público. De este luchador lamentablemente hay muy poca información sobre su estancia dentro de AAA, pero desde su llegada estuvo en el plano estelar, compartiendo el cuadrilátero con grandes estrellas de la época, además de participar en luchas importantes como la Ruleta Rusa del año 2000, un torneo al cual se le dio mucho protagonismo en su momento. También tendría una lucha por el campeonato nacional semicompleto de la UWA frente al Cobarde, además de que tendría su primera aparición en el Rey de Reyes del año 2000, interviniendo en la final del torneo, dándole el triunfo por descalificación a Abismo Negro, además de atacar a Antonio Peña con un antebrazo al cuello y pisarlo, demostrando que había llegado para conquistar AAA. Incluso tendría un altercado con el Cibernético, quien sería apoyado por Electroshock y Abismo Negro. Lamentablemente, no hay más información sobre cuánto tiempo estuvo, pero quizá solo fue en el año 2000. Monster Viper. Años en activo, posiblemente solo estuvo presente durante 1999. Otros personajes que portó dentro de la empresa. En AAA también portó el personaje de Dólar, un técnico carismático que estaba enfocado a los niños de la época y que tenía como fiel compañero al Pesito,
una mini estrella a la que le gustaba bailar y que no le daba miedo enfrentarse a luchadores de mayor estatura o peso. Monster Viper fue un integrante de los Vipers a finales de los 90s que honestamente fue olvidado por la afición. En su caso no tenía máscara, más bien su estilo se veía como un punk de los 90s y era, digamos, la fuerza dominante del equipo. Tuvo algunas apariciones en la rivalidad Cibernético contra Canek, pero realmente no hay más información sobre este peculiar personaje. Y ya para finalizar tenemos un caso bastante peculiar, pues el 27 de octubre de 1994, en una función realizada desde Tijuana, se presentaría en la lucha superestelar Jimmy Superfly Snuka, un luchador bastante reconocido dentro de la industria, que tuvo participación en empresas como la WWF, la WCW, la SW o la AWA. Para este punto de su carrera se encontraba retirado, por lo que es bastante extraño que haya llegado a una función de la casi recién creada AAA. Aquí lo veríamos como parte del bando técnico, haciendo equipo con el Perro Aguayo y un joven cibernético, para enfrentar a Canek, Cien Caras y Warlord, otro extranjero del cual hablaremos en un próximo video. Dentro del combate su primera aparición se daría luego de que Canek le pidiera que ingresara al cuadrilátero para enfrentarlo, teniendo un largo mano a mano donde podemos destacar la lucha a ras de lona, demostrando que también estaba preparado para el estilo mexicano. Posteriormente el Príncipe Maya iría tras él para seguir con su enfrentamiento hasta que quedó frente a frente contra Warlord, logrando superarlo para darle el relevo al cibernético, quien se había hecho cargo de él a lo largo de las acciones. Lamentablemente, y después de un nuevo Snuka contra Canek, la lucha terminaría por conteo fuera del cuadrilátero, así que todo quedaba en un empate, siendo esta la única vez en la que vimos a una de las grandes estrellas de los 80s en la caravana estelar AAA.